Siempre hablando de nuestras estructuras de datos en memoria dinámica, podríamos preguntarnos si podemos modificar estas estructuras de datos, podríamos preguntarnos por otras versiones en memoria dinámica. Y resulta que a la estructura de datos original nosotros le podríamos agregar un contador, ¿sí? Si nosotros agregamos un contador, nosotros estamos proponiendo una estructura de datos nueva. Antes no teníamos contador, ahora sí tenemos contador. Es una estructura de datos que se parece mucho a la anterior, pero que es diferente. Y entonces la pregunta es, ¿qué gano y qué pierdo si tengo contador? La pregunta es, ¿me conviene o no me conviene tener contador? Entonces, simplemente eso lo tenemos que analizar. Entonces, en una primera versión donde no tenemos contador, ¿sí?, el operador básico NumLM tarda tiempo proporcional a n. Yo tengo que hacer un ciclo que cuente todos los elementos de la lista para saber cuántos son. Obviamente, si tengo contador, entonces el operador NumLM tarda tiempo constante, simplemente acceso a este campo. Eso es lo que estoy ganando en la segunda versión, la que sí tiene contador con respecto a la primera. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que estoy perdiendo? Entonces, es obvio que estoy perdiendo que cada vez que se hacen inserciones y borrados, yo tengo que actualizar el contador. Y eso obviamente incrementa las constantes de proporcionalidad. Aquí las constantes de proporcionalidad son más altas y aquí las constantes de proporcionalidad son más bajas. Claramente, si yo estoy en una situación del mundo real donde hago millones de inserciones y millones de borrados, en la segunda versión tengo que hacer millones de sumas y millones de restos, y eso me incrementa el tiempo real de ejecución. Antes no tenía que hacer sumas, no tenía que hacer restas, y ahora tengo que hacer millones de sumas y restas, y eso me incrementa el tiempo real de ejecución. Los órdenes de duración no se ven afectados, pero sí el tiempo real de ejecución. Es una estructura de datos más compleja, tiene un campo más que es el contador, ese campo hay que actualizarlo, y entonces una desventaja de la segunda versión con respecto a la primera es que las constantes de proporcionalidad son muy altas, y dependiendo de mi contexto, si sé que hay que hacer muchas inserciones y muchos borrados, puede ser que me decida por no usar contador, porque en lugar de ganar en mi balance, termino perdiendo, ¿ok? ¿Qué otra modificación podríamos hacerle a la estructura de datos? Podríamos tener un señalador al último. Y de nuevo la pregunta es, ¿qué gano teniendo señalador al último? En una segunda versión, yo puedo tener señalador o lo que es lo mismo puntero al último. ¿Qué gano? Gano en que ahora el agregar al final tarda tiempo constante, porque tengo acceso al último en tiempo constante. Mientras que en la primera versión, la que no tiene puntero al último, agregar al final me cuesta tiempo proporcional a n. ¿Ok? Igualmente el operador último, el que me devuelve la última posición de la lista. En la segunda versión, la que sí tiene puntero al último, ese operador básico tarda tiempo constante. Mientras que en la primera versión, ese operador básico tarda tiempo proporcional a n. Y de nuevo, ¿qué es lo que pierdo? ¿Qué es lo que pierdo en la segunda versión con respecto a la primera? Vean que hay algo súper evidente que yo estoy ganando, pero la pregunta es, bueno, ¿y será que solo gano? ¿O será que también algo estoy perdiendo? ¿Será que tengo que pagar un costo por lograr este beneficio? Y la respuesta es sí. Al tener un puntero al último, tengo una estructura de datos un poquitito más compleja, tengo que estar actualizando ese puntero cuando hago trabajos aquí al final de la lista, y por lo tanto las constantes de proporcionalidad aquí son un poquitito más altas, constantes de proporcionalidad más altas. Y aquí por supuesto tenemos, vamos a ponerlo por aquí, constantes de proporcionalidad más bajas. Entonces vean, lo importante de esto es que cuando yo tengo una estructura de datos, yo puedo pensar en modificarla, en ponerle otras características. O cuando yo estoy diseñando una estructura de datos tiene características particulares. ¿Tiene o no tiene puntero al último? ¿Tiene o no tiene contador? Y lo que yo tengo que preguntarme es, ¿me conviene o no me conviene tener esas, digamos, características extra? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Pongo en una balance. Veo si lo que gano es más importante que lo que pierdo. Veo si en mi contexto particular me conviene. Volviendo otra vez al asunto del contador, si yo estoy en un contexto donde se hacen demasiadas inserciones y borrados y tengo que hacer demasiadas sumas y restas, muy probablemente
termine decidiéndome por no tener contador porque el tiempo real de ejecución podría verse muy aumentado. Obviamente todo eso que dijimos con respecto al contador y con respecto al puntero al último también vale para acá. Lo importante es que con base en estructuras de datos, digamos clásicas y típicas, como lo son una lista simplemente enlazada y una lista doblemente enlazada, nosotros podemos hacer nuevos diseños que consisten en póngale características extra, analice qué pasa si pone esas características extra, qué gana y qué pierde para que al final termine tomando una decisión adecuada acerca de la forma, digamos, de nuevo, más adecuada para representar el modelo, en este caso la lista, en la memoria de la computadora.